ahí tenemos ya a Jaime. Bueno, hemos tenido que pasar a esta plataforma de Instagram porque hemos tenido problemitas con Facebook, pero nada, aquí lo tenemos ya. Cómico, actor, humorista. Hoy nos acompaña en nuestro programa el gran Jaimito Borromeo. ¿Qué tal? Hombre, Buenas tardes. Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí un poquito, jolín, me da rabia esas cosas, que estas improvisaciones no suelen salir muy bien a veces, porque la gente te espera en un sitio y ahora cambiamos y la verdad es que esto lleva loco a cualquiera, ¿no? Bueno, no Así pasa que, nada. Yo nada. lo he anunciado y espero que la gente se vaya conectando. Sí. Jaime, ¿cómo llevas este confinamiento? Pues el confinamiento bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Hasta hoy que he salido por primera vez de estos 2 meses, eso que aquí estamos, donde yo vivo, en fase 1 hace una semana. Y la verdad es que hoy he salido por primera vez con la obligación de la mascarilla, con el calor que hacía. Y la verdad es que agobiado, muy agobiado. Sí, ¿no? Pero son las normas, hay que hacerlo para no perjudicar a otro y nada, y aquí estamos, pero bien, el confinamiento trabajando muchísimo, esa es la realidad, muchos vídeos, mucho beber pegados, mucha desescalada, mucho no hay dinero y muchos vídeos bueno, que se están haciendo virales, para mi sorpresa, porque no lo hacía con esa intención, lo hacía, de hecho lo hago pues por eso, para entretener al público más fiel que me sigue durante todos estos años en las redes sociales. Y se me ocurrió, pues oye, pues hay que hacer cosas, y hay que innovarse, hacer cosas nuevas, claro, y empecé a hacer todos estos vídeos que ha tenido una aceptación, bueno, por mi parte sorpresiva. Eso te iba a decir, has estado haciendo desde que empezó este confinamiento, has estado haciendo vídeos que se están haciendo virales. ¿Y con qué fin los hacías? Pues en principio, como te he dicho, con el fin de entretener a mis fieles seguidores, ¿no? Que siempre son los que están ahí y son los que te felicitan por tu cumpleaños, los que te felicitan en las Navidades, los que siempre preguntan por ti. Y la verdad es que esto ha sido, pues parecía como de broma, ¿no? Porque yo, esta parte fue como de broma, porque yo, mira, te explico, yo tenía un grupo, hacíamos cómicos de guardia, Miguel Vigil, componente de Académica Palanca, Mariano 185 y un servidor, ¿no? Y bueno, y también estaba, de vez en cuando estaba Pirata, que Pirata es uno de los músicos que está ahora con Andreu Buenafuente, el más gordito que toca el saxo, bueno, que es un fiera. Bueno, pues también era miembro del equipo, ¿no? Y bueno, y había un número que hacíamos Mariano 185 y yo, que él cantaba por Antonio Molina, que canta muy bien, y yo hacía el playback, todo esto en directo, y yo ponía mis caras y tal, ¿no? Y bueno, y le llamé el otro día, en el primer vídeo, que en el No hay dinero, le llamo y digo, oye, Mariano, se me ha ocurrido hacer esto para las redes sociales, grábame esta canción. Hicimos una letra divertida del No hay dinero y funcionó, bueno, se hizo viral. O sea, esa canción ya se hizo viral por todas las redes sociales. Bueno, pues oye, vamos a hacer otra. Hicimos otra, que fue la del salir para hacer deporte, la de la Gran Noche de Rafael. No sé si la has visto, imagino que sí. La de Gran Noche. Sí. Bien. Sí. Después hicimos beber pegados y esta última, la escalada, la desescalada. Y ahora estamos ya preparando otra para la semana esta o la que viene ya. O sea que estamos trabajando mucho. Los he visto todos. Os pido a todos los que nos estáis viendo, os pido que entréis en el Facebook de Jaime Borromeo y ahí tenéis todos esos vídeos que casi semanalmente cuelgas 1 o 2 vídeos. 1 o 2 vídeos cada semana. Cuando veo que no llego por lo que sea, pues lo que hago es, estoy editando vídeos en noche de fiesta, noche sensacional, los mejores momentos. Entonces, siempre la cuestión es tener a la gente ahí entretenida y que la gente se lo pase bien, que es el único fin, es que es lo único que, lo dije desde el primer día, es lo único que puedo hacer desde casa y voy a dejarme el alma, y así lo he hecho.
Yo soy un borrachito, aunque me han cerrado el bar. Canto desde mi ventana la canción del colocao. Y como verán ustedes, no es difícil de lograr que una persona encerrada no se pueda emborrachar. Soy aficionado al coñac y al vino tinto. Bebo sin parar hasta que caigo redondo y desmayado. Colocao, colocao. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré a hacer deporte y dejaré este encierro infernal que no hay quien lo soporte. De aprovechar que me dejan salir y pase lo que pase, de aterrizar en la barra del bar en la primera fase. Beber de lejos no es beber, es como estar bebiendo solo. No me puedo imaginar estar bebiendo aquí y a 2 metros Manolo. Manolo, Manolo. Dicen que la desescalada se harán varias etapas y yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, mi hermano, la noche me confunde. Unos salen por la mañana, otros a media tarde y hay otros que se escapan. No me escapo, mi hermano. Mami, ¿qué será lo que quiere Pedro? Mami, ¿qué será lo que dice Pedro? Dicen que ahora en un principio nadie puede alejarse del propio municipio. ¿Cuál es mi municipio, mi hermano? Que ya hemos llegado al pico. Está el pico para picar mucho. ¿Lo habéis puesto a cargar? ¿O va por Bluetooth? Imbalándrico, si es imbalándrico esto. Que no lo he usado yo nunca. Que bueno, que ya tengo canal YouTube. Que es muy fácil. Si te quieres, le das al enlace, entonces pone suscribirte, te suscribes. Y una vez te has suscrito, te has suscrito. Ya está, entonces cuando tú te has suscribido ya para suscripción de todo, pues nos hemos suscribido. Ahora, que ya viene la curva. Luego hice otros vídeos personalizados también. Eso te iba a decir. Ha habido algo que a mí me ha llegado al corazón y creo que con esa acción demuestras, valga la redundancia, el buen corazón que tienes. Que te has preocupado por los demás. ¿De qué manera? Pues lanzaste un vídeo en el cual decías que todo aquel que lo necesitara, que quisiera levantar el ánimo a un familiar, que no dudara en pedirte un vídeo, que tú se lo ibas a hacer personalizado para esa persona, con el único fin de levantarle el ánimo.
Ajá, correcto. Eso Sí, eso dice mucho de ti, Jaime. sí, correcto. Mira, eso pasó al poco de estar confinados. Bueno, se me ocurrió, que vi muy ambiente muy triste en esta sociedad. Pues eso, joder, somos un país Sí, alegre, coño. Y vi mucha tristeza, ¿no? Y mucho catastrofismo en las televisiones, el futuro sí, catastrófico que nos así esperaba. es. Y joder, y digo, hay que buscar la manera de poder ayudar a la gente que está en sus casas, gente que está celebrando o que no puede celebrar sus cumpleaños, niños, personas mayores, gente que está enferma, Así que no puede es. salir, o sea. Entonces se me ocurrió esta iniciativa, lo dije en el Facebook y fue curioso porque en las primeras 24 horas como que la gente nos animaba, pero luego empezó la gente por privado a mensajearme, a decirme, oye Jaime, un vídeo por favor para esta persona que está enferma, que hace su cumpleaños. He hecho ya más de 500 vídeos, ¿sabes? O sea, era todos los días tener que hacer vídeos personalizados a la gente. Yo encantado, porque, ¿sabes una cosa que he aprendido? Una de las cosas que he aprendido en este confinamiento es que hay mucha gente que necesita mucho cariño y mucho Así sentido es. del humor. Entonces, esto me ha enseñado a que podemos hacer muchísimo más de lo que nos proponemos. O sea, que cuando no hacemos más es por vaguería, muchas veces, ¿vale? Entonces, si está de nuestra mano hay que hacer. Y a veces pienso, ojalá fuera más popular y más famoso para poder ayudar a más gente y poder llegar más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y sinceramente tampoco es algo Hombre, que me quita el sueño, ya, ¿sabes? ya haces bastante. Hago lo que puedo. Claro, tú lo haces porque te nace, ¿me entiendes? Ajá, Yo ajá. creo que eso está muy bien. Es lo mismo que nosotros, estos programas que estamos haciendo de entrevistas e Ajá. intentando buscar pues a personajes los cuales pues conocemos de la televisión, del espectáculo de tantos años. Sí, sí, sí. Y para nosotros es un placer y yo lo he hecho simplemente para que la gente pues que pase un rato divertido, se Pues me parece entretenga muy bien. y Me así parece es. estupendo. Me parece estupendo, es una gran labor. De hecho, bueno, yo hacía directos cada semana y ha llegado un momento que no tengo tiempo, te lo digo de corazón. Y ahora, ¿sabes qué hago? Por entretenerme una vez por semana, me pongo con un amiguete monologuista de ahí de Valencia, Luciano, con Lucy, ¿Mm? y me pongo a cocinar porque me gusta mucho la cocina y nos ponemos ahí los dos a hacer pues eso es lo que nos apetece, hacer algo, ¿sabes? Hacer algo diferente, que es lo que quiero. Que se conectan 15, bien, que se conectan 15.000, perfecto, o sea, que me da igual. La cuestión es que el que esté ahí se lo pase bien. Ahora que dice lo de cocinar, este confinamiento, muchos de nosotros, el que no se ha puesto a hacer pastelería, el que no se ha puesto a hacer gimnasia, No, deporte, ¿tú qué has hecho? todo lo que has dicho lo he hecho yo. O sea, yo ayer le decía a mi mujer, digo, me van a faltar 3 meses de confinamiento, porque es que yo me levanto temprano, o sea, me levanto más temprano que cuando estábamos antes de estar confinados. Me levanto y me pongo, desayuno lo primero y me pongo a ensayar unas conferencias que empiezo a hacer el año que viene. Y estoy ensayándolas, tal. Después de esto, subo y me pongo a cocinar. Acabo de cocinar y después de cocinar, eso sí, la horita esa en el sofá viendo una película de siesta no me la quita nadie, ¿sabes? Entonces ya me levanto, me voy a hacer deporte, dejo de hacer deporte y me lío con hacer chapuzas en casa. O sea, que hago de todo. Y la verdad es que, bueno, se me está pasando los días que es que no me he enterado. Y luego, claro, te he resumido, porque entre el deporte y las chapuzas, si tengo que grabar algún vídeo lo grabo, si... Eso te iba a decir. Claro, por la ¿De mañana... dónde sacas el tiempo? Claro, me pongo a escribir letras con Mariano y luego ya por la tarde, si pillo a mi hijo al mayor, me ayuda a grabar los vídeos aquí en casa como puedo. O sea, que intento que el día tenga 30 horas. Muy bien. Jaime, tu currículum dice que eres catalán por parte de madre y murciano por parte de un amigo de tu padre. Bueno, es una coña que se me ocurrió hace mucho tiempo y dije catalán porque soy catalán y murciano por parte de la madre de mi padre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, luego en Murcia es una tierra donde yo he vivido 3 años, le tengo un cariño especial, como a Valencia, que tengo muchos familiares en Valencia, y concretamente en Paterna. Y bueno, soy un amante de mi país, fíjate tú, qué tontería. Bueno,
tu acento realmente no es un acento catalán. No. Tira más hacia Murcia, Andalucía, Bueno, así, ¿verdad? sí. A mí siempre me han hecho de esas tierras, de Murcia o tal. Pero bueno, La tampoco Mancha. soy... Sí, exacto. Pero tampoco es una cosa que... O sea, a lo mejor estoy hablando con algún compañero mío de por aquí y ya enseguida se me pega el acento catalán y ya ese deje catalán se me pega. O a lo mejor, pijo, estoy en Murcia y ya estoy hablando con los murcianicos, ¿sabes? O sea, que es que, Sí. que a mí se me pega todo, ¿sabes? Te dio por estudiar tarde, tus padres te dijeron que de mayor trabajarías en el circo, serías sacerdote, ya que hacías mucho el payaso en clase y solo aprobabas religión. Correcto. Y con Sacaban muy notas. buenas notas. Buenísimas notas. Entonces, lo típico, ¿no? Cuando te das cuenta de que tus padres han estado achacando mucho tiempo, te das cuenta, no tarde en mi caso, me di cuenta con 18 años, estaba en el servicio militar y ahí es donde me puse a estudiar. Y ahí me faltó tiempo en el servicio militar para, si hubiera durado 2 años, hubiera sacado hasta carreras, porque el tiempo que tenía era para hacer cosas. Soy del culo de mal asiento. Siempre tengo que estar haciendo algo, Tony. O sea, ahora estoy aquí contigo. Esto se me hace extraño, porque estoy sentado hablando, te estoy hablando a ti, pero estoy, o sea, que me levantaría y haría cosas, porque no soy una persona muy inquieta, ¿sabes? ¿Cuándo decidiste y de qué forma que querías dedicarte al humor? Pues mira, la decisión creo que fue de muy pequeño ya, de muy pequeño. Yo era muy chiquitín y ya hacía mis trastadas allí en el camping donde veraneábamos en Barcelona y empezábamos, bueno, ya te digo, se me ocurrió un día coger una cuerda, rodear 4 árboles, coger una caja de frutas, coger sillas y taburetes a todos los que habían ahí al lado de la caravana de mis padres, que éramos vecinos de hace muchos años. Hice mi pequeño teatro y ahí empecé, ahí empecé a hacer mi primera actuación. Entonces, imagínate, tenía todos los niños sentados en los taburetes allí y cuando yo no sabía qué iba a hacer, yo sabía que quería ir a hacer reír. Y cuando fui a mi caja de frutas, que era mi escenario, me apoyé el pie con tanta mala suerte que la caja se me vino, me caí, los niños empezaron a reír como vamos, no te puedes imaginar cómo, y yo vi el filón, que estaban riendo, dije, ya está, ya tengo guión, y a tirarme hasta que me hizo daño, me hice una pequeña cicatriz, las madres se escandalizaron y me llevaron al médico. Y ahí, bueno, ya te digo, era algo que de pequeño ya mis hermanos me llevaban con sus collas de amigos y yo era el gracioso, porque era un niño, era un moco y era más gracioso que guapo y siempre me encantaba ser el centro de atención y hacer reír a los demás. Siempre me ha gustado mucho. ¿Y cómo te das cuenta que sirves para esto, que sirves para el humor? Bueno, realmente no te das cuenta hasta que eres profesional, ¿eh? Porque también te digo, cuando no lo eres muy osado y cuando no te juegas nada subes a un escenario, pero subes al escenario como el que no quiere la cosa. O sea, si sabes que subes al escenario y si te contratan bien y si no te da igual, pues ahí no ves si realmente vas a valer o no para esto. Cuando ya te pagan por ello y cuando ya manejas las tablas dices, vale, yo puedo valer para esto, ¿vale? De hecho hay mucha gente que ha empezado y se ha retirado porque se ha dado cuenta que esto no es el camino, ¿sabes? Porque esto no es tan fácil como parece, señores. Porque con esto de las canciones, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esto de los vídeos que estamos haciendo, nos pasamos 3 días escribiendo y un día para grabarlo, o media mañana, o una tarde, y luego editarlo. Cuando digo un día es una mañana para grabarlo y la tarde editarlo, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está la magia del vídeo? Es en la letra, que llegues a la gente y luego grabarlo para que entre por los ojos. Eso es muy complicado de hacer. Eso es muy difícil. Y te recuerdo una cosa, los vídeos están hechos al día. Quiero decir, hoy sale una noticia en la cual a la gente está nerviosa porque no sabe cómo la desescalada. Joder, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo salir ahora? ¿No puedo salir? ¿Puedo hacer deporte? ¿Me puedo tomar una cerveza mientras corro? ¿Me tengo que llevar la mascarilla cuando corro y llevo la cerveza en la mano y luego tengo que fumar y si fumo? ¿Puedo ir con este? Oye, y ahora, ¿sabes? O sea, la gente no sabe y yo me aprovecho de esa poca información o mala información que tenemos el ciudadano para hacer esa canción, ¿no? Entonces, eso no es fácil hacerlo. Eso es creatividad. ¿De dónde viene? ¿Por qué decís el nombre de Jaimito Borromeo? Eso fue una barbaridad. Estábamos reunidos en un café teatro donde yo trabajaba y dije, me voy un momento al baño. Y me dice otro, era que yo voy a echar un meo, anda, qué burro meo, y salió. Y así fue.
Luego me enteré que había un santo, que me perdone, que se llama San Carlos Borromeo, que no lo sabía. Pero así nació esto, sin saberlo, sin quererlo. ¿Quién fue tu referente en la faceta cómica? Pues quien mayor fue Ángel Garó. Ángel Garó fue el que me animó a que mi personaje fuera lo que es, ¿no? Tierno, ¿Quién? gamberro. Perdón, es que se te ha cortado un poquito. Ángel Garó. Ángel Garó. Ángel Garó. Ángel Garó fue el que, bueno, me enseñó a que mi personaje tuviera ciertos perfiles de los que tenía sus personajes como Maruja Jarrón, Pepe Itarbury, Chiquito Nakatone, ¿sabes? Juan de la Cosa. Y mi personaje traía un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Sobre todo la ternura, el gamberrismo, el querer decir las cosas y no decirlas. Y ahí nació un poquito Jaimito Borromeo. Aparte de esto que te estoy contando a ti, se lo conté un día a Ángel, porque me hice amigo de él, trabajé con él y luego pude conocerlo más profundamente y le dije de dónde venía la Jaimito Borromeo. Y es una persona muy sensible. Ángel Garó llorando me dijo gracias, me daba besos, abrazos. Y bueno, gracias a ti, le dije. ¿Qué cualidades tiene que tener un humorista para ser bueno? Sobre todo, tiene que tener, cualidades. Es que cualidades, para ser bueno, no sabría decirte exactamente. Para ser humorista hay que tener paciencia, sobre todo mucha paciencia. Hay que tener actitud, hay que tener constancia. Hay que dedicarle todos los días trabajo. Al trabajo, al humor hay que dedicarle todos los días un poco. Es una profesión que exige poco. Y a veces, como exige poco, pues los cómicos se cuelgan lo que quieren. Se pasan 40 años haciendo lo mismo, ¿vale? O ahora, con esto de Internet, cojo un poquito de aquí, un poquito de allá y otro poquito de aquí y ya está, ¿sabes? Y tengo un espectáculo. Entonces, yo para ser bueno no sabría decirte, porque lo que para mí es bueno, a lo mejor para ti no lo es. O sea, para entretener al público, pues sobre todo hay que dedicarle tiempo, siempre digo, cuando he hecho algún curso de comedia, chicos, tener mucha paciencia en esto, porque esto parece fácil, no lo es. Te puedes encontrar en un teatro que es una bombonera y disfrutar, y al día siguiente en una plaza de un pueblo donde no te hace caso ni las colillas del suelo, ¿sabes? O sea, lo que hay que tener es mucha actitud, mucha sobre todo, ya te digo, mucha paciencia. Es para ser bueno, ¿quién soy yo para decir? Para ser bueno hay que hacer esto? ¿Quién soy yo? O sea, a lo mejor nuestro mejor referente ha sido en el humor Gila o Joan Capri, sí, aquí en Barcelona, Carsen, Mari Sampere, Rosa María Sardá. Fíjate tú si hemos tenido referentes cómicos buenísimos, ¿vale? ¿Y quién soy yo para decir lo que hay que ser para ser bueno? O sea, a lo mejor yo no soy bueno para muchos. ¿Cuándo llegó tu debut en el espectáculo? ¿Y de la mano de quién? Si llegó de la mano de alguien. Bueno, pues en la mano de nadie. O sea, esto un día un señor, un periodista que tenía un magazine en Antena 3 Radio me conoció, me invitó a su programa, hice 4 invitaciones, le gustó, me entrevistó, me ofreció hacer una sección y yo encantado de la vida. Y fíjate tú que a los 2 meses de estar en el programa de radio llamó una señora y dijo: oye, Jaime, ¿dónde podemos ir a verte? Se lo preguntó al periodista. El periodista, muy natural, como él daba por hecho de que yo actuaba en algún sitio, y yo no sabía ni dónde actuaba porque no había hecho actuaciones en directo. Me dice: hostia, muy buena pregunta, Jaime, ¿dónde podemos ir a verte a ti en directo y tal? Y le dije el nombre de un pub que estaba enfrente de casa de mis padres y le dije eso, pues bueno, como que podría haber dicho cualquier otro, ¿sabes? Y estaba yo en casa un viernes y me llama el dueño del pub, que me conocía, teníamos muy buena amistad, y me dice: oye, Jaime, que aquí no para de entrar gente diciendo que cuándo actúas. Digo: ¿qué dices? Que sí, coño, que lo has dicho en la radio. Digo: di que se suspende. Dice: no, ni se te ocurra que está esto lleno, ya puedes bajar ahora mismo y actuar. Y bajé ese día y hice pues una actuación totalmente improvisada, sin miedo ninguno, porque es lo que te he dicho antes, o sea, como no me jugaba nada, pues fui a hacer lo que me diera la gana. Me lo pasé muy bien, la gente también, y ahí fue cuando yo dije: yo me quiero dedicar al mundo del espectáculo, yo quiero ser cómico. Y ahí arrancaste
Y de Ahí ahí, arranqué ya. y de ahí a la televisión. Has trabajado en infinidad de programas televisivos. Bueno, perdona, Tony, a- de ahí, perdona un momento, no inciso, de ahí casi mi padre me pega una hostia con la mano abierta porque le dije que dejaba mi trabajo para dedicarme al mundo del espectáculo y me dijo, tú estás loco, ¿cómo vas a dejar el trabajo con el trabajo tan bueno que tienes? Que sí, que sí, que sí, que sí. Y lo dejé y a partir de ahí fue ya cuando ya el año 93 firmo mi primer contrato de televisión. ¿Pero te dio la hostia o no? No, no me la dio. No me la dio. Como decía, has trabajado en infinidad de programas televisivos. Voy a nombrar unos cuantos. Vale. Las noches con Herrera en la 2. No te rías que es peor en Televisión Española. Sonría por favor en Telecinco. Humor se escribe con H en Televisión Española. Noche de fiesta en Televisión Española. Especiales de fin de año y un largo, etcétera. Así más de 1000 apariciones en televisión. ¿Cuál recuerdas con especial cariño? A ver, con especial cariño, mira, todos. Es que todos, porque todos tuvieron su qué. El No te rías fue mi debut, ¿vale? En el No te rías conocí a Barragán y a Pedro Reyes, que para mí, sobre todo Pedro, era un genio del mundo del humor, ¿vale? Pedro Reyes, sí. El Sonría por favor, pues era una continuación del No te rías, así que para mí fue mi debut, ¿vale? Las noches con Herrera, con Viviana Fernández ahora, Vivian Andersen antes, ¿vale? También con cariño, porque fue un pequeño debut que hice, una aparición en la 2 y la gente, pues entré muy bien en ese programa, ¿no? Luego, Humor se escribe con H, fue mi trampolín al Noche de Fiesta, y donde ahí tuve que hacer un casting delante de todos los cómicos que habían en ese momento en televisión, entre ellos Eugenio en paz descanse, Tip, Tony Leblanc, todos los que habían, todos los que hay, estaban todos ahí. Yo hice ese casting y bueno, la verdad es que también lo recuerdo con mucho cariño. Noche de Fiesta, pues qué decirte, Noche de Fiesta fue ahí donde, pues eso, mi lanzadera. Donde hice el pelotazo, ¿no? Exactamente. Y luego otros muchos que he hecho, pues que he presentado y copresentado y la verdad es que ha sido como te he dicho un largo, etcétera. Y a todos les tengo mucho cariño. Volvería a todos. Si ahora mismo me llamara a cualquiera de ellos, volvería a todos. Has comentado, no te rías que es peor. Te pudimos ver durante todas las semanas. Hiciste más de 400 programas en el concurso de televisión española. Correcto. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Pues fue fantástico, o sea, era estresante porque en una semana grabábamos todo el mes, nos metían en una nave industrial, sí, donde ahora se hace, creo que ahora caigo, ahí hacíamos el No te rías que es peor. Y estábamos desde las 8 de la mañana a las 10, 11 de la noche metidos en el plató. Hay todos los días, de lunes a viernes, grabando 8 programas, 6 programas diarios. Y bueno, era estresante, pero nos lo pasábamos muy bien. Yo es que Pedro Reyes, Barragán y yo éramos los 3 mosqueteros del programa y bueno, hacíamos trastadas. Pero tú coincidiste con más cómicos, ¿verdad? En esa época. Sí, estaba Paquito Aguilar, Rafael Erosa, también en paz descanse, Marianico el Corto, Félix el Gato, Kimbo, Pepe Villuela, el dúo Sacapuntas, Marco el Mago, o sea... El dúo Sacapuntas también estuvo en No te rías que es peor. No, estuvo en Sonría, por favor. Sonría, por favor. Vale, sí. Que era una continuación de No te rías que es peor, como dices. Correcto, sí. También fuiste uno de los iconos, como has dicho antes, del programa de espectáculos Noche de Fiesta. Cerca de 150 programas. Pues seguramente. ¿Cómo es trabajar con José Luis Moreno? Bueno, pues trabajar con una persona que, pues con un director, productor que en la época era muy conocido, era un programa donde él lo manejaba muy bien en aquella época y bien, yo nunca tuve ningún problema con él. Fue un trabajador, él era mi director, mi productor y yo su trabajador. A él le fue bien lanzarme en el programa y a mí me fue muy bien trabajar en el programa, sin más. A ver, igual es una percepción mía, ¿no? No sé qué opinarás tú.
¿No piensas que la televisión en la actualidad han dado un poquito de lado a los programas de espectáculo, los programas de humor? Ya no se ven esos programas de variedades que se veían, ni programas de humor, ¿verdad? Bueno, para gustos colores, o sea, quiero decirte, yo no voy a ser quien de criticar ningún programa de los que hay ahora en parrilla, porque si están es porque la gente los ve, eso es lo primero. Claro. Tampoco veo que la gente demande muchas cosas, sinceramente. Cuando vas a trabajar a una fiesta, mira, hace poco hicimos una gala en homenaje a Chiquito de la Calzada en el Teatro Cervantes de Málaga y fuimos a trabajar un elenco de cómicos, bueno, impresionante lo que había allí, que cualquier productor que hubiera podido querer contratar esa gala sería imposible de la cantidad de dinero que podía costar. Y fuimos allí, nos juntaron allí y lo hicimos. Cuando la acabamos, la prensa escrita, como los que estaban allí, todos decían, ¿cómo se echa de menos este tipo de espectáculos, no solo en la calle, sino en televisión? Bueno, pues a lo mejor sí, pero si no hay nadie que los ponga es porque realmente no le ven salida. Es que tampoco, a ver, a mí cuando me dice, Jaime, ¿tú cómo no estás en la tele? Pues porque no estoy en la tele porque no me llaman. Y si no me llaman claro, es porque hoy por hoy no cotizo en bolsa. Ahora pegas un pelotazo mañana donde sea y ya luego te llama todo el mundo. Eso es así, ¿no? Entonces hay que ser un poquito también para esto claro y saber y tener los pies en el suelo. Vamos, yo a mí siempre, la frase que siempre se ha oído en mi profesión es, no te voy a llamar nunca más hasta que no te necesite. Y así es. Cuando uno se cabrea contigo, te dice, a ti no te voy a llamar nunca más hasta que no te necesite. Cuando te necesite, entonces te volveré a llamar. Claro que sí. En 2002 fuiste nombrado el humorista más querido de España junto al gran Miguel Gila. ¿Qué se siente al ver que eres el cómico más querido del país? Pues mira, a mí me llaman y me dan la noticia y, joder, pues se te saltan unas lágrimas, pues que imagínate tú. O sea, que es algo como, vamos, como, no me dieron el premio, pero quedé segundo entre los dos. O sea, fui subcampeón, ¿sabes? Pero bueno, ya llegar ahí, que en muy poco que hacía que estaba yo en televisión, que me nombrasen el humorista más querido, para mí fue un reconocimiento, para mí, bueno, abrumador. Has hecho cine, ¿verdad? Ya, muy poco. Hice una colaboración en el programa, en la película Jaime Maten de Juan Muñoz. Me lo pasé muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la película? Me lo pasé muy bien. De hecho, la hicieron en la televisión hace poco y me vi ahí con 20 años menos o con 20 y pico años menos y me lo pasé muy bien. Conocí el mundo del cine que no lo conocía y bueno, la verdad es que bien, muy bien. Ahora que has dicho Juan Muñoz, justamente el martes que viene, lo anunciamos aquí en primicia, el martes que viene lo tendremos muy bien. En nuestro programa. Ajá, A Juan Muñoz. ¿Sueles improvisar en tus espectáculos o te riges a un guión? No. O sea, todos tenemos un guión, eso no te quepa la menor duda. O sea, esto es lo mismo que te he dicho antes. Cuando no te juegas nada, tiras y venga, va. Pero cuando uno se dedica a esto, tiene que ir sobre un guión. Improviso muchísimo, porque me encanta improvisar, bajar entre el público, decirles tal, pum, pam, pam. Pero siempre sobre una base que llevas, ¿no? Porque si no, imagínate tú, cualquiera se la juega. Te he visto muchos, durante todo este tiempo he estado viendo muchos vídeos de espectáculos y tal, y sí que es cierto que interactúas mucho con el público en el escenario. Sí. Claro, y el público lo agradece. Eso me gusta mucho, interactuar con el público. Ya lo hacía en televisión, que la gente me daba conversación y tal, y eso a la gente le encanta. Hacerles partícipe les encanta. En 2009 llega la crisis económica a nuestro país. ¿Sentiste esa crisis en tu trabajo? Yo sí, yo la noté muchísimo, pues porque fue algo que nos pilló a contrapié y me cachis en la mar, no sabías por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno, como siempre decía, con actitud se sale de cualquier crisis, Y esa me pilló mucho peor que esta, ¿eh? Y también te voy a decir una cosa, la actitud que tengo ahora tampoco la tenía en el 2008. O sea que algo he aprendido. Sí, ¿verdad? Sí.
le decimos a los espectadores, a nuestros seguidores, los que están viendo ahora mismo, que si quieren realizar alguna pregunta, ahora es el momento de hacerlo. Aquí estamos, sí, saludarles a todos que están ahí Claro uniéndose, que sí. porque, jolines, ellos son los protagonistas de cualquier evento cibernético de estos, ¿no? Hace poquitas semanas tuve el placer, bueno, tú estuviste ahí también, lo estuviste viendo, tuvimos el placer Hola de contar Benji, con la presencia perdona, de... Benji, buenas tardes. Hola Antonia, perdona que están diciendo Susana, hola Benji, Susana, Antonia, hola a todos. Son Gemma, es que son personas que allí donde me llaman siempre me siguen, jolines, y me saben más que están ahí y están viendo a lo mejor la entrevista y ven que no les estamos diciendo nada, ¿sabes? Ahora vamos a ir con ellos. Y se Ahora sienten vamos a ir con ignorados, ellos. guapos. No, ahora vamos a ir con ellos, sí. Pues Dime. como te decía, hace pocas semanas estuvo aquí Manolo Sarria y nos estuvo contando que habéis trabajado juntos, creo que desde 2017, un espectáculo que se llama Dos con mucha WhatsApp. Dos con mucha WhatsApp. Sí. WhatsApp. ¿Este va a seguir, va a continuar este espectáculo? Pues vamos a intentar que así sea. O sea, vamos a ver primero, vamos por partes, ¿no? O sea, o vamos por fases. Vamos a ver, ¿no? O sea, estamos en la fase 1, cuando lleguemos a la fase 2 a ver qué pasa y vamos a intentar trabajar en todo lo que podamos y allí donde nos llamen, ¿no? Vamos a intentarlo, por supuesto. Los espectáculos, a no ser que sea por mutuo acuerdo, no se rompen, ahí están. Y sí, con Manolo decidimos seguirlo y llevarlo a cabo este verano, un verano más. O sea que yo este verano también salgo con varios espectáculos, aparte del de mucha WhatsApp, y bueno, voy a intentar llevar todos los espectáculos a todos los rincones de este país, a todos los que pueda. Cuando vengas aquí a Valencia, sabes que me tienes que avisar, ¿eh? Pues mira, voy a Valencia. Que yo no falto. Pues en julio estoy en Torrent. Julio Ahí estoy estaremos. en Torrent. De momento, si no nos lo reemplazan, estaremos en Torrent en julio. No sé qué fecha de julio, ya te lo avisaré. Vamos a leer los mensajes. Bueno, antes te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo ves tú esta limitación que están haciendo en los teatros, el aforo, este aforo limitado? ¿Lo ves complicado o...? A ver, fácil, los cambios no son fáciles. Vuelvo a repetir, yo esta mañana he salido de mi casa con una mascarilla y era agobiante, pero bueno, es la nueva normalidad de la que nos obligan a ir por el bien del ciudadano. Por lo tanto, lo que a mí me parezca o no, pues no deja de ser una opinión más entre millones, ¿no? Lo de los teatros, pues bueno, veremos a ver quién alquila un teatro por 2.000 euros y se la juega a un 30% de su capacidad. No lo sé, yo no me la voy a jugar. Así es. Y como yo, Así muchísima gente. A no ser que digan, no, te cedo el teatro gratuito y lo que ganes para ti, perfecto. Ahora, si yo me cedes un teatro gratuito, meto a 300 personas y de las 300 tengo que darte el 50 o el 30 o el 20% para ti, tengo que pagar mi publicidad y encima no puedo llenar butacas, pues no. Yo como artista, de hecho me lo ofrecieron la semana pasada, me ofrecieron la semana pasada hacer algo como hacer en un teatro de Alicante y dije que no. Vamos a leer los mensajes que nos dejan. Nos saluda Gemma Botella. Gemma Botella es mi mujer, que nos está siguiendo. Blanca Alonso Rodríguez nos dice, buenas tardes, te estoy viendo. Dice, yo no me pierdo nada de él. Le sigo desde hace muchos años. Blanca Alonso. Muy bien, Blanca. Ah, Blanca, sí, Blanca de Valladolid. Sí, hombre, Blanca es una fan. Blanca, cuando yo voy por la zona de Castilla y León, como le caiga cerca va con su hijo y viene a verme a todos los sitios. Y ella venía de espectadora al Noche de Fiesta. Blanca es una de las fieles seguidoras. Como Blanca, mucha gente hago los vídeos para Blanca y para gente como Blanca que me sigue desde hace muchísimos años. Claro que sí. Cepillo Canales te da las gracias. Gracias, Jaime. Javier también. Mira, nos saludaba también, ha estado viéndonos, no sé si estará ahora, ha estado viéndonos Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier Vázquez. Sí, que me dice que me parezco a él. ¿Ah, sí? Oh, bueno, pues mira, con las gafas es verdad, le das un toque. Oye, tú, Sí. me han dicho que tú eres buen imitador. Era.
Dejé la imitación hace mucho tiempo, la dejé hace mucho tiempo, sí. Antes imitaba, ahora ya la imitación la he dejado de lado. Nos saluda también Pepe Ayamar. Eres un crack, aparte de un idiota. Idiota, sí, idiota. Susana Mercado Cerezo nos dice: buenas tardes, Jaime, te saluda. Antonia ASG de 1955, también saludos desde Castelldefels. Silvia Moral Caballero, eres un crack, Jaume. Gracias por tantas risas contigo. Silvia es un cielo, la quiero tanto al Silvia. Joana Del también nos saluda, igual que tú, Negro García. Antonia ASG nos dice: eres genial, Jaime. Gracias. Salvador Ángels nos saluda. Damaris nos saluda también. Muy buenas noches, nos dice. Sí, es que es de noche ya. Ah, sí, casi, ¿no? Y si dice buenas que tardes. No, ha rectificado. Buenas tardes. Pero el público siempre tiene razón. Si dice que es de noche, es de noche. Y si dice que hace frío. Punto, se acabó. Chimos nos saluda también. Blanca Alonso Rodríguez dice: en Noche Sensacional y en las galas de Nochevieja y de Reyes. Sí, que te veía. Sí. Benji Esteban nos dice: buenas tardes, noches. ¿Ves? Vamos acertado. Benji vamos acertado, ¿eh? Antonia también nos saluda. Otro de los fans, ¿verdad? Siguen los saludos de Miguel, Bolete Siete Aguas. Este es de mi pueblo, de Siete Aguas. ¿Tú has actuado allí? Siete Aguas, sí, claro que actúa en Siete Aguas. Gina Lux nos dice: Mariano 185 sigue haciendo reír. Claro que Mariano 185 sigue haciendo reír en la vida privada. En la profesional se ha retirado. Mariano ya no hace nada. Mariano se retiró del humor y no hace nada. No hace nada de nada. Yo recuerdo una canción de Mariano 85 que me encantó. Yo creo que fue la primera vez que lo vi. Aquella que decía: todas las mañanas cuando me levanto, tengo la piru más dura que un canto. Sí, señor. Sí. El pelotazo que pegó. Él es quien te hace las canciones, ¿verdad? En esos vídeos tan virales. Entre los dos, la hacemos entre los dos. Sí, pero la voz la pone él. La pone él, porque vamos, si yo tuviera esa voz, ya, entonces ya sería casi perfecto. Nos pregunta Falsas Amistades, nos pregunta: ¿cómo que empezaste a subir vídeos a TikTok? Eres la caña. Pues por culpa de mi hija. Mi hija tiene 17 años y un día, al principio del confinamiento, me dice: papá, tienes que hacerte TikTok. Digo: sí, solo me falta a mí ahora el TikTok. Ya tengo bastante con el Instagram y con el Facebook y vamos. Que sí, papá, que sí. Bueno, venga, TikTok. Y TikTok, y me grabó una canción de la Mandanga del Fari. Y bueno, la colgué y tenía, 11 seguidores, no me seguía nadie, ni la policía me seguía ahí, fuera. Y ahí lo tengo, Iria, al final del confinamiento me lo quito. Y fíjate, empecé a publicar los vídeos estos, tienen 30.000 visualizaciones, 20 y pico mil, tengo ahora no sé si son 1.000 y pico de seguidores, y fíjate, ahora lo del TikTok, otra obligación más. Nos dice Hanchel Troya, nos dice: se ha marcado un Rajoy. ¿Por qué? No lo entiendo. Ni yo. Tampoco. Es que yo, igual es que no estoy al día, ¿sabes? Pero que nos lo explique. Que me he marcado un Rajoy. No sé qué será. Que he salido a caminar, a lo mejor, o algo. O igual. Eso será. Gina Lux nos dice: ¿alguna vez se te ha olvidado algún guión en alguna actuación? Sí. No en el directo, pero sí en televisión. Cuando teníamos la vorágine de trabajo, ibas a trabajar algún plato o algo, y a lo mejor estabas trabajando y se te olvidaba, porque claro, no dabas abasto y tenías que improvisar. Y salía. 4 caras, 4 tonterías y fuera, y salía. Pero en el directo es difícil que se te olvide algo. Yo te quería preguntar a ti, ahora que has contado esto, seguro que en toda tu carrera tienes anécdotas. Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes así divertida.
Divertida. Que a lo mejor sea divertida para nosotros, pero a lo mejor para ti no fue tan divertida. Claro, es que normalmente Claro. cuando el artista está en el escenario, está con su película, cualquier cosa que él no controle deja de ser divertido, aunque para los demás lo sea, ¿no? Entonces, yo recuerdo en una actuación en Castellón que un señor le dio, porque no quería que se celebrasen las fiestas en ese pueblo, en su plaza de ese pueblo, sacó un caballo y empezó a hacer el cabra con un caballo y la gente apartándose, muchos riéndose, otros asustados, y yo, ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué pasa aquí? O sea, El público igual se pensaría que era parte de la actuación. claro, o sea, eso puede... Mira, me pasó una cuando estábamos en televisión con Juan Pardo, yo salía después de Juan Pardo, y José Luis era muy de espectáculo de esto, de sacar animalitos, sacar cosas, ¿sabes? Sí. Y cantó Juan Pardo una canción de una paloma blanca y empezaron a salir palomas por todos lados. Y digo, ahora cogéis las palomitas, ¿no? Porque ahora voy a actuar yo. Digo, a ver si voy a actuar yo ahora y se me van a venir y se me va a cagar alguna paloma. Dice, no, hombre, no, estas palomas se asustan y se van. Sí, efectivamente. Acaba Juan Pardo, salgo yo a actuar, las palomas, mira, y caían las dinamitas, las bombas de las palomas por todo el teatro. ¡Pam! Digo, ya verás, imagínate la gente descojonada. Yo esa noche recuerdo de que no hice nada del monólogo, solo estaba pendiente de esquivar las palomas y de las cagadas que caían. Y en directo. Y esto era en directo, que nos veían 4 millones de personas. Ten cuidado, ¿eh? ¿Noche de fiesta era en directo? Sí, totalmente en directo. No lo sabía yo. Pensaba que era No, grabado. no, que va. Noche de fiesta era totalmente directo. Nos dice La Cumbre Comedia. Hombre, la cumbre, Jesucito. Nos dice... Yo, la anécdota divertida fue problema con los micros. Pregúntale La madre que le parió. La Cumbre es una sala preciosa que hay en Benasque y los dueños, bueno, son encantadores, yo les quiero también mucho. Benasque Huesca, ¿verdad? Exactamente. Y fui allí a la tarde, fui con mi mujer, porque Benasque no lo conocía a ella, digo, venga, vamos a Benasque, vamos a pasar bien, disfrutamos de un fin de semana, tal. Y llegamos allí, bueno, nos trataron de lujo como reyes. Y ya Jesús, el dueño, Jesús, ¿qué? Probamos, sí, venga, vamos a probar, tal. En la prueba de sonido, perfecto, lo tenía controladísimo. Y ahora empieza a actuar Jaimito Borromeo a las 11 de la noche, creo que eran las 12. Empieza a fallar todo. Todo, Tony. Es que no había nada. O sea, el micro se iba, o se acoplaba, o no se sentía, o no sé qué. Y yo empecé a meterme con Jesús, en plan de broma. Digo, muy bien, Jesús, ¿esto qué es? Esto que es, como es la primera vez que vengo, aquí es un boicot, ¿no? Y empezamos allí al cachondeo y ya no le pasó nunca más, porque el tío cambió el equipo de sonido para el siguiente cómico. Digo, perfecto, muy bien, al siguiente. A ver si la próxima vez que vaya yo se vuelve a estropear, campeón. Pues mira, te voy a contar yo un caso que me ocurrió a mí presentando un evento en el cual ponían la música y cada vez que yo hablaba al micrófono se escuchaba, aparte de mi voz, se escuchaba, no sé por qué, Radio María. ¿Sí? Era impresionante, claro, porque Sí. yo estaba hablando y de fondo se me escuchaba a Radio María. Radio María. Y claro, la gente alucinando, ¿sabes? Y encima era un evento activo y tal. Decía, hombre, ¿pero qué hacen aquí poniéndonos Radio María, ¿sabes? Una misa aquí en medio. O sea, fue impresionante. Hanchel Troya, Hanchel, a ver si nos dejas claro lo del tema de Rajoy. Nos dice, pues Jaimito, te conocí gracias a Marilina. Ah, Marilina es una chica de Barcelona que, bueno, imita a Lina Morgan y me ha llevado a varios teatros y tal, y sí, una chica también muy maja, sí. Blanca recuerda eso que nos estabas contando de los micros. Blanca Alonso nos dice que ella estaba allí y que se acuerda perfectamente de ese directo. ¿Del directo de dónde? De allí, el de los micros, No, me dice... Blanca, perdona que te rectifique. Blanca estaba diciendo que eran directos en Noche de Fiesta.
que ella recuerda... Perdón. Sí. Claro. No, te lo digo porque Blanca es de Valladolid y lo de los directos eran Benasque y Blanca seguro que no vino. Blanca habrá dicho que ella venía de público y era directo, ella sabe que era directo. Falsas amistades, dice, vi que hiciste un directo haciendo un caldo de verduras. ¿Te gustaría apuntarte a Masterchef? Claro, me encanta la cocina, me encanta. ¿Quién no? Me encanta, claro que sí. Pues sí, nada, es lo que no te nota. Es lo que te he dicho antes, me ha dado por hacer eso de la cocina, me lo paso súper bien, le pongo el telefonillo allí, mientras cocino pues estoy acompañado y voy diciendo lo que hago, ¿sabes? Y me lo paso bien. Claro. Me dice Juanfer Gómez, me dice, pregunta Jaime, ¿te confundieron con el que hacen los chistes de Jaimito? A ver, ¿te confundieron con el que hacen los chistes de Jaimito? Pues... si te confundieron a lo mejor con Jaimito, el de los chistes. Bueno, pues no lo sé. Sí. ¿Sale de ahí el nombre a lo mejor, Jaimito? No, sale de que de pequeño siempre me han llamado así, me han llamado Jaimito y se quedó Jaimito porque aparte no tenía huevo, Jaimito. Dice Gina que por qué llamabas a José Luis Cabezón. Porque lo es. Porque yo creo que sí. Porque tiene una cabeza que parece un búnker. O sea, metafóricamente hablando, tiene una cabeza... grande. Y aparte, tiene mucha cabeza. Sí, es una persona inteligente, es un tío que ha estudiado mucho y es inteligente. Lo de Ángel Troya nos saca de dudas y dice, lo de Rajoy era que uno había dicho buenas noches. Buenas noches. Pero... que Rajoy habla... Pero por yo, eso no he dicho, puse... yo no he dicho buenas noches. Tú no lo has dicho, alguien lo habrá dicho. Buenas noches. ¿Cómo lo diría Rajoy? Buenas noches. No tengo ni idea. Porque no, es una persona que no con esa S que tiene ahí nunca he molestado en imitarlo. No lo sé. Yo sí. Buenas noches. No, me sale Aznar. Buenas noches. Me sale Aznar. Aznar. Sí. Jaime, ¿tienes algún proyecto a la vista? Sí, tengo, a Dios gracias, alguno. Tengo he montado una banda para este verano, donde quiero salir con fusionar el humor y la música, que es la mejor fusión para entretener a la gente. Y tengo el espectáculo de Manolo, tengo el espectáculo el tributo al No Te Rías. Y tengo otras cosas sobre todo unas conferencias que empiezo a hacer de cara al año que viene, para ayudar a gente pues, que necesita usar la herramienta del humor y demostrarle de que se puede ser feliz solo cambiando la actitud. Así es. Lo he dicho muchas veces en estas entrevistas que he hecho a cómicos, que para mí digo que es un placer porque yo he sido fiel seguidor de vuestro, tanto de programas como el 1, 2, 3, No Te Rías que es peor, Ajá. Noche de Fiesta, no me perdía ninguno. Y siempre lo he dicho, el bien que hacéis, yo creo que no sabéis bien el bien que hacéis a las personas, a personas que lo están pasando mal, que están pasando una depresión, que están pasando una situación complicada, y que estéis ahí dando esos ánimos, viendo que podamos entrar ahora mismo en las redes sociales o que podamos entrar en YouTube, por ejemplo, y buscamos Jaimito Borromeo y enseguida hay esa cantidad de vídeos. Por lástima, ahora mismo no podemos veros en televisión como os veíamos antes, pero la verdad que hacéis un bien muy grande a todas estas personas que de algún modo u otro hemos pasado o están pasando por una situación complicada y difícil. Hombre, sí. Como es esta, por ejemplo. Sí, desde luego. O sea, vamos a ver, está claro que nosotros hacemos reír a la gente. Eso es muy bueno para el público. Y si es bueno reírse, narices, lo que hay que hacer es provocar que la gente ría. Tú has dicho, no estamos en la tele por desgracia. Bueno, pues por desgracia para nosotros no estamos en la tele, pero afortunadamente para ustedes tienen ahí un aparatito que se llama Internet, YouTube, que pueden en cualquier momento reírse, en cualquier momento del día. O sea, yo ahora cojo y digo, pues mira, me siento deprimido, estoy de bajón, pues mira, me voy a poner
¿Qué me gustaba a mí? La serie de Aida, pues me pongo un capítulo. ¿Qué me gustaba? Este cómico, pues lo pongo. Me gustaba el otro, pues me lo pongo. Y te puedes poner, hoy te puedes poner al cómico que te dé la gana, de la época que te dé la gana, y reírte, o la película que te dé la gana. Entonces, lo que hay que hacer es luchar contra el pesimismo. Siempre, y cuando te encuentres decaído, busca la manera de reírte. Problemas, claro que tenemos problemas, todos tenemos problemas, todos. Y para cada cual de nosotros ese problema es el más grave del mundo. Entonces vamos a intentar reírnos, por lo menos intentar pasar un buen rato y olvidarnos de las penas, que es lo mejor que podríamos hacer para nuestra salud. Es. Por eso digo que es bien mayor el que estáis haciendo y es de agradecer, ¿verdad? Nada. ¿Cuántos hijos tienes, Jaime? Dos. Tengo dos. Sí. ¿Y ellos que quieren seguir tus pasos o no? Pues... o el papá no quiere. No, yo quiero que sean felices, que hagan lo que les dé la gana y que sean felices sobre todo. Evidentemente, lo que no les voy a decir es que esto es un camino de rosas, como ninguna profesión del mundo, ¿vale? Y que ahora hay mucha más competencia que la había antes, ¿no? Y que ahora Internet pues se ha convertido en un medio pues que te quita mucho trabajo, también es verdad. Te puede dar, pero también te puede quitar. La pequeña no quiere dedicarse ni mucho menos a esto, y el mayor sí que le gusta mucho el tema le ha gustado siempre mucho, y bueno, y quiere hacer algo, no esto, pero algo muy parecido, dedicarse a la animación, tratar al público, porque aparte tiene don de gente si vale para esto. Vamos a leer los últimos mensajes y para finalizar te haré un pequeño test de 10 preguntas que le hago a todos los invitados. Vale, y con ese test sabré si soy positivo o no. Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí. Yo ya te lo diré dentro de 3 días. Mira, me pongo la mascarilla que me ha hecho una amiga que me quiere mucho. Pero escuchad, mira. Pero primero tengo que saber. Ay, mira qué mascarilla. Más chula, ¿eh? Sí, ¿Eh? Mis tirantes. ¿Con los tirantes? Claro. Claro. A mí la gente me quiere mucho, Tony. Hombre, es que la verdad que te hace de querer. Aparte tengo que decir que en cuanto me puse en contacto contigo, tú y yo nunca habíamos hablado. Yo te conozco pues esto de las redes sociales, pero en cuanto me puse en contacto contigo, vamos, me respondiste enseguida y no me pusiste ninguna pega, ningún impedimento para estar aquí conmigo. Solo faltaría, amigo. Pues mira, nos dice Gina, me encantaba cuando decías tócate los huevos. No decías tócate los huevos, decías tócate los huevos, ¿verdad? Tócate los huevos. Y cuando invitabas a José Luis, ¿lo sigues diciendo? Ahora lo acaba de decir. Cuando un artista tiene garras, saber estar, lo tiene todo. Ese era José Luis hablando. Juanfer nos dice una reflexión sobre lo que estábamos hablando del tema de la televisión, que dice, la televisión sin humor ha perdido mucho y a mi entendimiento sobran noticias y falta humor. Bueno, ellos piensan igual que yo. Perfecto. O sea, todas falsas las opiniones... amistades, claro. Falsas amistades nos dice, antes ha dicho que tu actitud de hace años hasta ahora ha cambiado. ¿Cuál ha sido la causa? Pues el ver que yo no iba bien por el camino que iba. O sea, yo era una persona que por H o por B, por las circunstancias, no me olvidé de vivir, como dice la canción de Julio Iglesias, ¿sabes? Y entonces me di cuenta de eso, mi carácter se convirtió en un carácter rancio y no me parecía nada bien, no disfrutaba nada. Me di cuenta y bueno, entonces busqué una terapia alternativa, hice coaching en PNL, me titulé como coaching en PNL, vi cosas que no hacía bien, las rectifiqué y desde un tiempo a esta parte pues he visto que mi carácter ha cambiado, que he mejorado como persona, he ayudado a mucha gente, me he ayudado a mí mismo y estoy por la labor de empezar a ayudar a gente que lo necesita. Ahora que has dicho lo del carácter, hay mucha gente, bueno,
yo lo he escuchado muchas veces, que los cómicos, que los humoristas en el escenario son una cosa, pero en la vida, el día a día, en la vida real, son rancios, son... Bueno, ¿Tú crees que es así? a ver, yo hablo por mí. Yo es que no he vivido con ningún cómico. O sea, yo hablo por mí. Y mis amigos los cómicos, pues los conozco de lo que los conozco, de las fiestas, y conozco de juntarme con ellos y tal, ¿no? Pero sí es cierto que yo no podría... Eso de que los cómicos son serios debajo del escenario, pues no lo sé. Pues a lo mejor sí, yo lo fui, pero o sea, yo antes de empezar no lo era. Cuando empecé a dedicarme me convertí y ahora me he vuelto a reconvertir porque el ser serio, el ser rancio y el ser pesimista no me va a llevar a nada bueno en la vida, lo tengo claro. Pero clarísimo, y cada día lo tengo más claro, Tony. Pues lo que tenemos claro nosotros, como dice Gina, que te queremos todos, Jaime, Gracias. hasta los jóvenes. Hasta Gracias, los jóvenes. gracias. Lo de los jóvenes lo dice por nosotros, ¿eh? Claro, a ver. Hombre, ¿Qué pasa? que tú tienes 28 años y yo 27. Nos llevamos un añito. No, 28 hago ahora. Ah, ¿sí? Ah, vale, pues yo lo hago en agosto. Vamos a ir con el test, ¿vale? ¿Eh? Mira, la primera pregunta. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Ojo, te lo he puesto difícil, ¿eh? ¿Cuál sería mi eslogan? Disfruta con lo que hagas. Muy bien. Si dijeras, si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería? A la comedia. ¿No te gustaría hacer alguna vez drama? No. Para drama. ¿Algo más serio? ¿Papel serio? ¿No te gustaría No. o nunca lo has intentado? No, no es que lo haya intentado, es que no me llama la atención ni el drama ni el papel serio, o sea, me gusta la comedia, es que me gusta interpretar la comedia, me gusta ver películas dramáticas, me gusta ver ciencia ficción, acción, pero la comedia es lo que me tira, sinceramente. Siempre, si hiciera un drama, habría comedia, sería una tragicomedia, ¿sabes? Dicen, siempre se ha oído que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Por supuesto, para llorar ya tenemos las noticias, Tony, todos los días. Lloramos sin esfuerzo ninguno. Ahí está. Cuánta razón tienes. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Lo que soy ahora. Cómico. No pensabas, yo quiero ser futbolista. Ni futbolista, ni astronauta, médico. Nada, ni médico, ni abogado, nada. Quería ser payaso o cómico. ¿Tú sabes lo que yo quería ser? Dime. Decía de pequeño. Raqueta. Ah, muy bien. ¿De ping-pong? ¿De raqueta de pádel? Yo quería ser raqueta como Rafa Nadal. Eso lo decía yo de niño. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o viajarías al futuro? Viajaría al pasado para poder darle un abrazo a los que ya no están. Y al futuro, no, me quedaría en el presente. Bueno, la quinta pregunta es, si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿vale? Sea de la profesión que sea, ¿vale? ¿A quién elegirías? Personaje histórico, ¿a quién elegiría? A Cristóbal Colón. ¿Muchos coincidís con ello? ¿Por? Pues yo qué sé, ¿qué se le pasaría a él por la cabeza? Es decir, me largo de casa a descubrir mundo, y fíjate tú. Y porque se fue de aquí a allí, hombre, imagínate que hubiera venido al revés, seríamos americanos, en vez de ir de aquí para aquí, nosotros seríamos americanos, ¿sabes? Y ahora no nos entenderíamos. Exactamente. Porque yo el americano... No, yo tampoco. ¿Sin cuál de los 5 sentidos podrías vivir? ¿Sin cuál de los 5 sentidos podría vivir? Sin el olfato. Sin el olfato. Sí. ¿Qué superpoder querrías tener? Oh, madre mía.
¿Qué superpoder me gustaría tener? Ser invisible muchas veces, me encantaría. ¿Sí? Sí. Para poder darle una colleja a más de uno que toma el sol cuando no debe. Tú imagínate, si Sí. fuera invisible, me iría por la Barceloneta, que estaba hoy repleta de gente tomando el sol, dando collejas a todo el mundo y tirándole arena. Y nadie, ¿qué ha pasado? Nada. El hombre invisible que está aquí echando a la gente. Tú imagínate, un hombre invisible dando collejas a la gente que incumple las normas. A ver, la 8. ¿En qué época te hubiese gustado vivir? Jo, a mí me gusta mucho la época de Al Capone. Me encanta. Es un género. Sí, a mí el género ese. Aparte que cuando veo una película de mafia, mafiosos y tal, me encanta. Y a mí La época de los 40, de los 50, ¿verdad? Sí, 40, 50, sí, por ahí me encantaría. Sí. ¿O era de los años 20? Yo no lo sé. No, tan tardío no. Tan tardío no, ¿verdad? No. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Pues... Hombre, algo te gustará, ¿no? Sí, no, pero que me guste más, que destaque de mi cuerpo, sinceramente. Pues mira, me gusta mi cara porque con mi cara se ríe mucha gente y la verdad es que es la que uso para todos los días. Es que no me puedo cambiar la cara. Me encanta la cara que tengo, pero me encanta porque sé que no porque la considere hermosa, sino porque es que le saco mucho provecho a mi cara. Sí, ¿no? ¿Qué parte? A ver, no, esta ya te la he hecho. Y la última, ¿qué es lo que te pone más nervioso? La inquietud, eso es algo que me pone el suspense, eso me pone, vamos, es que no, eso me pone, se me altera todo mi organismo, ¿sabes? O sea, me pone nervioso. A ver, estoy hablando así en plan genérico, ¿no? Nervioso me pone que sean, yo qué sé, las 4 de la mañana y que mi hijo se haya ido de juerga y que no sepa dónde está porque me dijo que llegaría a las 12. A ver, me pone nervioso lo que le pone a cualquier padre, ¿no? Responsable. Claro. Entonces, pero bueno, así a grandes rasgos, lo que me pone nervioso es el suspense. Veo una película suspense y me pongo histérico, vamos, me tengo que comer 20 kilos de pipas y se me van las cáscaras por todos lados. Bueno, hemos terminado con el test y nada, vamos a despedirte ya, pero vamos ¿He dado positivo en el test? en 3 días te lo puedo decir. Oye, te voy a preguntar. Mira, claro, es que para hacerte el test, porque me he acordado ahora, porque he visto que ha entrado mi amiga Pepa Sanz. No sé si tú la conoces, si tú la has visto en televisión, si conoces a Pepitator. Pepitator, esta chica ha sido entrenadora de Jorge Javier Vázquez, ha sido entrenadora de Anabel Pantoja, ha salido en Got Talent, claro, está ahí con nosotros. Es muy majeta, sí, hombre, que está. Pepa Sanz, hombre, que está cuadrada. Sí, bueno, pues sí. Pepitator se encontraba mal y quería hacerse el test del coronavirus y dijeron que no se lo hacían porque no era una persona esencial. Que no era una persona esencial. Por eso te quería preguntar, ¿tú eres una persona esencial? Yo creo que sí. Si no lo es Pepitator, yo tampoco lo soy, porque vamos a ver, ¿qué tiene Pepitator? ¿Qué tengo yo que no tenga ella? O sea, ¿cómo que...? No, si yo pienso que Pepitator es esencial. Una persona esencial para su familia, para sus amigos, para la gente que la quiere. Pero ¿no? tú me has dicho que no le hicieron la prueba porque no es una persona esencial. Sí, yo sé que ahora ya se la han hecho, ¿verdad? Pepa, ahí está Pepa. Pepa, dinos una cosa. Yo no lo cuento, si lo quieres contar tú.
Claro, Pepa, pero lo que no entiendo, ¿qué concepto tienen ellos de ser esencial o no? O sea, esencial yo es pues que no eres político, no eres juez, no eres policía. Vamos a ver no una eres... cosa, si soy más esencial yo que un político, no me toquéis los huevos, Ahí está. hasta ahí hemos llegado ya, vamos a ver, esencial Pues somos eso le nosotros, pasó a Pepa. nosotros los que mantenemos el país y mantenemos a los políticos somos los esenciales, ellos no son los esenciales, vamos a ver, Así es. vamos a ver, hasta aquí podríamos llegar ya. Pues eso le pasó a nuestra amiga Pepita y a nuestra amiga Pepa. Vaya. Bueno, al final ya le hicieron hace poquitas Pues me semanas, le alegro. hicieron ese test Me alegro. y bueno, ya... Y negativo, dice, perfecto, Y me negativo. alegro, Ya. Pepa, me alegro por ti, hija, que sí. Claro que sí. Pues nada, oye, ha sido un placer, Jaime. El placer ha sido mío como siempre y nada, que para cualquier cosa que necesitéis, aquí me encontraréis siempre y os mando mucha salud, mucha fuerza, mucho optimismo, mucho sentido del humor, que seáis muy felices y que esto ya acaba, ya queda menos. Seamos responsables y pensemos en el que tenemos delante. Y ya está. Pues yo tengo que agradecerte que hayas querido estar este ratito conmigo, con nuestros seguidores. Qué bueno que a última hora hemos tenido que cambiar de plataforma, pero no pasa, No pasa nada. Que hayas querido estar con nosotros. Te puedo Un decir placer. que me pareces una persona espectacular. Tú, Natalia, un beso, tú cariño. sí que eres esencial para muchos. Y lo has demostrado durante este confinamiento haciendo esos vídeos virales, esos vídeos para animar a todas esas personas que de una manera u otra eres esencial. Y agradecerte que hayas querido enviar esos vídeos personalizados, que no todo el mundo lo hace, para subir el ánimo a todas esas personas que de una manera u otra están pasando un mal momento. Muchas gracias, Jaime. Gracias a vosotros y a todos los que estáis ahí, de verdad, de todo corazón. Un placer hacer todo lo que hago y lo seguiré haciendo mientras me dejen y pueda y tenga fuerza para ellos. Espero que sea para muchos años. Así que muchos besos a todos. Bueno, Jaime, tenemos contacto tú y yo, ¿eh? Cuando vengas a Valencia, no me lo pierdo, ¿eh? Claro que sí, Nano. Oye, despídete con un Jaimito Borromeo, por favor. Bueno, despídete como Jaimito Borromeo. Bueno, vale, que ya está, ¿no? Que llevamos aquí, se me estoy quedando sin batería. Cuando ya verás tú, cuando acabe el confinamiento, voy a tener ¿El que qué? ir. El confinamiento, voy a tener que ir a comprarme una batería porque no me llega para nada. Ahora tengo un 3%. Estoy como el 3%, ya estoy para todo estoy ya. Toca tener huevos. Te he entendido perfectamente. Pues ya está. Gracias, Jaime. Muchas Un gracias. beso, Un beso chicos. y un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta siempre, gracias. Bueno, pues nada, amigo. Espero que hayáis disfrutado con esta entrevista con el gran Jaime Borromeo, gran persona, y lo habéis visto todo. Sobre todo, como yo digo, indispensable para muchas personas. Un grande. Jaimito Borromeo. La próxima semana estaremos con, ya os avisaré, el martes a las 6:30, estaremos con Juan Muñoz de Cruz y Raya. Os espero. Un beso a todos.